Y tenemos también una llamada muy importante con el coordinador de los senadores en el Senado de Morena, Ricardo Monreal. Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Adriana, me da mucho gusto saludarte, a ti, a Gabriel, a Beto, a esta emisión que han iniciado con el pie derecho, con el pie izquierdo, como quiera llamarse. Nos faltó la patadita hoy, ¿eh? ¿Estás hablando de una cuestión ideológica, Ricardo? Pero ¿A la izquierda o a la derecha? la daremos. Yo no quería estar ahora, pero teníamos permanente y ahora se aprobó el periodo extraordinario para ratificar al secretario de Hacienda y algunas otras leyes que quedaron pendientes en Cámara de Diputados. Entonces fue difícil, ahorita me salí porque ahí todavía no concluye, pero yo estoy muy interesado y además debo esta visita al programa para hablar sobre lo que quieran, Adriana. Gracias. Una disculpa, yo quería estar personalmente, presencialmente con ustedes. Ricardo, has estado muy activo en las declaraciones últimamente. Levantando ámpulas. Y quiero empezar por qué no queremos a México que sea el tercer país seguro. Bueno, primero porque la tradición política en materia de política internacional, de relaciones exteriores, ha sido esa, el que no se acepte que México sea un tercer país, porque implica generar condiciones desfavorables en materia migratoria, convertirte en los hechos en una especie de muro, de frontera, de barrera contra la migración indocumentada que proviene de Centroamérica o de otros países y que va con rumbo hacia los Estados Unidos. Es una barrera previa a la frontera de Estados Unidos y México no puede usar ni puede convertirse en eso, en un patio trasero en los hechos que implique el freno a los indocumentados o a la migración de Centroamérica. Yo en lo personal no estaría de acuerdo, porque además el documento o el tratado que se firme sobre la materia migratoria implica la ratificación de México a través del Senado de la República. Y en lo personal yo no estaría de acuerdo. Ricardo, sí estoy de acuerdo con establecer una migración documentada, legalizada, ordenada, como en cualquier país, en donde a quien acude a otra nación se le requieren documentos, pasaportes y se establece una comunicación con ellos, pero no de otra manera. Claro. Por esa razón, el Senado mexicano tiene que estar muy pendiente. Además, es esencial constitucional la revisión de la política exterior. Ricardo, antes de que avancemos en más temas que tenemos, como decía Adriana, muchas declaraciones, así que muchos temas que tratar, pero hay mucha gente que cree que de facto nos hemos convertido en una especie de muro, de barrera. Hoy tenemos a cientos de miles de indocumentados migrantes con las ansias, la esperanza, la ilusión de llegar a Estados Unidos y sabemos claramente que eso no va a pasar. Vamos, sin ir más lejos, desde noviembre hasta ahora han nacido 404 niños solamente en Chiapas, hijos de madres migrantes. Es decir, hoy nos hemos convertido, piensan muchas personas, en una especie de muro, aunque no haya sido la intención primera de México. Incluso tú hablas de eso en tu columna. Así es. Incluso he escrito sobre eso en los últimos días. Y yo les diría que esa es la parte más preocupante. Claro. Ha disminuido la migración de Centroamérica, que es la que atraviesa nuestro país, ha disminuido. Ayer nos decía el canciller en un 40-50%, y Estados Unidos está presionando por ser más contundente el cierre, el sellar la frontera sur.
nosotros no estamos de acuerdo con eso. Los senadores, el Ejecutivo está realizando su política de carácter internacional a través del canciller, y ayer nos planteó el canciller las posibilidades de un acuerdo conveniente sin que lleguemos a convertirnos en un tercer estado seguro. Yo estoy convencido de que vamos a lograr un acuerdo en materia migratoria conveniente para no lesionar, no lastimar los derechos humanos y sobre todo no afectar lo que históricamente ha sido nuestro país, una nación de asilo, un lugar de asilo, un lugar de buena vecindad, un lugar en donde se cuida los derechos humanos. También no debemos olvidar, por eso estoy de acuerdo con una migración ordenada, una migración legal, una migración documentada, porque a través de este desorden en las fronteras están ocurriendo los grandes negocios con las mafias y con los cárteles que trasladan a personas de manera indocumentada hacia los Estados Unidos. Les llaman los pelleros, que están por racimos en las fronteras, sobre todo en la frontera sur de México con Guatemala, y esto es lo que tiene que revisarse, cuidarse, para evitar delitos, delincuencia, enganchamiento y también reclutamiento para la delincuencia organizada en zonas caracterizadas por este delito de manera muy alarmante. Ricardo, buenas tardes, te saluda Beto Tavira. ¿Cómo estás, Beto? Un saludo y un abrazo. Gracias, Ricardo. Pues yo quiero seguir en esa zona del norte del país porque pues ya mis comadres de allá de Ciudad Juárez andan muy enojadas, Ricardo. Mira, ya la sociedad se está unificando de alguna manera, generando grupos que de alguna manera hagan unas barreras de entrada, como le llaman en la política económica, en el sentido de no dar empleos a los indocumentados, pero ya están viendo unos focos muy interesantes, Ricardo, sobre pues temas, por ejemplo, como el trabajo sexual de las mujeres que están indocumentadas de Centroamérica, particularmente en Ciudad Juárez. ¿Cuál es el estatus actualmente? Sí, Creo que lo perdimos, ¿no? ¿Se nos fue, Ricardo? Sí, creo que lo perdimos. Bueno, estábamos hablando con el senador Monreal sobre temas muy, muy delicados, que además son cosas de todos los días. Aquí, de todos los días, y es lo que hablábamos, es de que el dato que das es muy importante. La sociedad organizada, Adri, fíjate que estaban hablando alrededor, durante el primer cuatrimestre de 2019, estaban entrando alrededor de 500 migrantes centroamericanos, los cuales estaban ya pues en las calles, en los lugares de alguna manera de asilos, pero sobre todo en las calles, porque no tienen dónde dormir, de particularmente la Ciudad Juárez, ¿no? Ahora, es muy importante que nuestra audiencia entienda que es un tercer país seguro. Y esto se refiere al arreglo que permite al primer país reenviar a otro país a los solicitantes de asilo que lleguen a su territorio por considerar que este es seguro para los solicitantes de asilo y refugiados. O sea, por ejemplo, yo soy guatemalteco, pido asilo en Estados Unidos, pero Estados Unidos me dice, esperas en México. Exacto. Sí. Oigan, pues yo les pido que esperen porque ya regresó el senador Ricardo Monreal. Ricardo. Sí, Beto. Escuché la última pregunta de Beto. Sí, Tavira. Así es. En efecto, Beto, no es un tema fácil. Sí hay preocupación en las zonas fronterizas, no solo en la del norte, no solo Tijuana, Ciudad Juárez, sino también en la zona sur, en Tapachula, donde se ha visto incrementada la migración del sur. Y obviamente hay mucho descontento, o hay descontento, porque los migrantes están ahí, en los refugios, en las calles, en lugares a veces incluso de esparcimiento público, con dificultades incluso para sobrevivir. Esto a veces provoca también, Beto, espíritus y reacciones xenofóbicas
Desde luego. de que no se acepten extranjeros, de que no se les dé empleo, de que no se les permita la entrada. Sí hay gente que opina de esa manera. Yo incluso diría, hagamos un llamado a actuar con mucha prudencia, hagamos un llamado a actuar desde el punto de vista humanista. No es un asunto fácil. Y México, hoy te escuchaba en la introducción de manera muy simple cómo explicaban qué es el tercer país. Uh-huh. Y es un estatus jurídico, claro. Es una serie de condiciones que tienen que cumplirse para convertirse en un tercer estado. Entre otras cosas, garantizarle cosas a los migrantes, ¿es correcto? Claro, así tenemos los recursos para... Así es. Incluso el ejemplo más acabado está en Europa y en algunas otras partes del mundo. Con la migración europea, Turquía, Estambul, se convirtió en un tercer país, pero la Unión Europea le otorgaba por cada asilado una cantidad de recursos, si mal no recuerdo 6.000 euros, para poder sostener a esa persona en el territorio turco, en el territorio de Estambul. Acá tiene que cumplirse una serie de medidas, y en efecto la situación de hecho es que un guatemalteco, decían aquí, o un salvadoreño o una persona de Centroamérica solicita por razones de violencia en su país, o de crimen o de delincuencia o de persecución política, piden asilo en Estados Unidos. Estados Unidos puede tardarse 1 año, 2 años, 3 años, pero dicen no te vas a quedar en el país. Claro. Y por eso el país se le llama tercer país, porque ese país, en este caso México, se convierte en el país de asilo de esos guatemaltecos, de esos salvadoreños, hasta en tanto les resuelvan sobre si son aceptados en asilo o son rechazados. Y si son rechazados, entonces tienen que ser deportados, pero finalmente no están en su país. Sí, se quedan estarían aquí. Estarían en México esperando que Estados Unidos les resuelva su carácter, su condición de asilado. Es un asunto delicado, muy delicado, que yo me he pronunciado anticipadamente de no aceptar que México sea considerado un tercer país. Y como les digo, es todo un estatus jurídico, es un tratado, es un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos que, para que tenga vigencia, tiene que ser ratificado por el Senado de la República. Okay. Si no, lo contrario, no podría legalmente establecerse. Ricardo, y en otra declaración tuya de la semana, eso te pasa por poner la agenda, es el tema de Baja California. Sí. El tema de tú declaraste que no se podían desaparecer los poderes en Baja California ante la petición de todos. Jurídicamente es verdaderamente desproporcionado solicitar la desaparición de poderes, porque esa hipótesis jurídica que establece el artículo 76 constitucional se aplicó para efectos de destitución por venganza de presidentes de la República contra gobernadores de los estados. La hipótesis jurídica, Adriana, dice textualmente: el Senado declarará el momento en que han desaparecido los poderes. Sí, claro, es muy fuerte eso. Claro. O sea, ni judicial, ni legislativo, ni ejecutivo, no hay manera, claro. Exactamente, los 3 poderes, no habla de desaparecer uno de los 3 poderes. Claro. La condición jurídica es que no funciona el legislativo, no funciona el judicial y no funciona el ejecutivo. Y esa hipótesis no se reúne. Entonces lo que procede, sin estar en favor de la extensión del plazo, es que se interponga un recurso denominado de inconstitucionalidad, o un recurso que pueden interponer un 33% de las cámaras, del Congreso local, la Comisión de Derechos Humanos, el Ejecutivo a través de la Consejería Jurídica, y puede interponer esta acción de inconstitucionalidad
y la Corte resuelve. Casi estoy seguro que la Corte resolverá en el sentido de que no ha lugar la ampliación de un mandato sin haberse votado, pero no por ello se aplique un principio de desaparición de poderes que no tiene nada que ver, que Claro. es una declaración política. Pues sí, porque pero, digamos, debe ir en sucesiones, siguen, después del gobernador sigue el presidente de la Cámara y después el presidente de la Corte, ¿no? En la sucesión de mando. Claro. Entonces, pero está el tema, creo que la mayor parte coincidimos. Ahí fue un Congreso dominado por el PAN en su mayoría, votó en favor de esta reforma. Ok. Pero sin buscar culpables, pues se tiene que enmendar y corregir o resolver por la Corte, que es el máximo tribunal de justicia en el país. Ricardo, pues nos gana el tiempo, pero no me quiero ir y no nos queremos ir sin decirte una frase, a ver si se aplica a una declaración tuya. Los hombres prefieren devolver un agravio a devolver un favor, porque la gratitud es una carga y la venganza un placer. Cornelio Tácito. ¿Esto aplica a Ursúa? A Ursúa ya el pasado, ya mejor después platicamos en corto. ¡Ay, Ricardo! No, pues el chiste es meter el dedo en la llaga, senador. Bueno. Soy un hombre público, no voy a hacer leña del entiendo. árbol caído. Ya cumplió su responsabilidad, él habrá de valorar si fue lo correcto, pero yo podría reducirles a una expresión que me parece muy acertada. No fue renuncia la de Ursúa, fue denuncia. Y me parece que eso él debe de valorarlo, si fue o no lo correcto. Pues yo por mi parte no hago sino cerrar el capítulo. Ok. Ricardo, muchas gracias. Nos quedamos con el pendiente de tu libro, pero para eso ya te tendremos aquí personalmente en la cabina de El Dedo en la Llaga. Eso. Me parece muy bien. Gracias. Saludos. Gracias. Gracias. El productor te puso la musiquita.